Creo que una de las cosas que más como cristianos nos debe de calar es que el Papa Paulo VI ya nos recordaba que los pobres son verdadero sacramento de Jesucristo. Con esta idea inauguró la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en el año de 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Y esta afirmación no es meramente teórica, lo que significa es que la fidelidad, como luego diría Juan Pablo II, la fidelidad de la Iglesia al Evangelio se juega en la fidelidad de la Iglesia a los más pobres, al igual que en la ortodoxia. Fin de la cita de Juan Pablo II, Tercio Milenio Adveniente, número 49. ¿Por qué empiezo así? Porque para un cristiano el hablar de temas de desarrollo, el mirar la situación social en la que se encuentra una gran cantidad de mexicanos, el, como ahorita nos recordaba Fernando, tener o sea, una pobreza laboral escandalosa, no solo de la población rural. La ciudad, de acuerdo al informe de Coneval, la ciudad que más ha experimentado la pobreza laboral, en donde los indicadores se dispararon a 16% de aumento de la pobreza laboral, es la Ciudad de México. Cuando uno mira esta realidad, los cristianos primero tenemos que ver una fuerte llamada de conciencia a que el dolor de nuestros hermanos no nos puede ser indiferente. Y por supuesto, ante el desafío electoral, tenemos que manifestar a través de nuestro voto nuestra posición clara de solidaridad con quien más sufre y con quienes han lastimado a la creación de empleo, que es la principal política social para abatir la pobreza. Sin embargo, también vale la pena poner sobre la mesa, como también ya nos lo empezó a adelantar Fernando, algunos datos importantes sobre pobreza. Cuando BBVA Research hace su análisis sobre la caída del Producto Interno Bruto en México, lo asocia con el aumento de los pobres, no de la pobreza laboral, sino de la pobreza en general, de la pobreza integral, tal y como Coneval, por ejemplo, la refiere. Y allí es cuando todos nos llevamos una tremenda sorpresa, una caída de 8.4% bajo cero en el crecimiento del Producto Interno Bruto, significa que con motivo de la pandemia han aparecido algo así como 13 millones de nuevos pobres. 13 millones de personas que en febrero del año pasado se encontraban en la clase media, hoy se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Esto hace que evidentemente estemos rebasando muy posiblemente los 60, más de 60 millones de pobres en nuestro país, que es como para caer de rodillas, llenos de dolor y de vergüenza, porque un país tan increíblemente rico en recursos naturales, en recursos humanos, con una frontera norte tan amplia, con el principal mercado del mundo, con una gran cantidad de tratados comerciales, con una gran cantidad de países, sin embargo, hoy es extraordinariamente desigual, lleno de pobres, y esto nos debe de pulsar profundamente la conciencia. Simplemente termino mi primera reflexión diciendo, los pobres entonces no son un tema que haya que evadir, sino son una dimensión, la opción por los pobres es una dimensión constitutiva del Evangelio. Jesús mismo se hizo pobre para educarnos con ese abajamiento, con esa humillación, en una gran lección, que es en la solidaridad siempre con los más débiles, cómo nosotros podemos verificar la autenticidad de nuestra propuesta cristiana. Desde el punto de vista, además de la política pública, toda política pública alcanza su momento de verificación, de verdadero compromiso con el bien común en el servicio y la promoción a los más pobres. Cuando vemos que el presidente de la República, por ejemplo, al tomar posesión, pacta con el Consejo Coordinador Empresarial un crecimiento de 4%. Luego corrige sus números y dice que solo 2%. Cuando llegamos a finales de 2019, nos anuncia que el crecimiento fue de 0%. Y hoy estamos en menos 8.4%. Tenemos que entonces reflexionar críticamente, no pasivamente, de que algo no se está haciendo bien. Y claro que la pandemia tiene que ver, pero claro que también las decisiones que se toman en materia de desarrollo social y política económica, sobre todo en un momento tan crítico como la pandemia, en donde los empleadores necesitan evidentemente apoyos, como en cualquier otra parte desarrollada del mundo, para poder mantener
su capacidad de ofrecer empleo y de esa manera paliar y contener el aumento de la pobreza. ¿Cómo resumirías tú, así rápidamente, en tres brochazos, la economía del Papa Francisco? Es decir, para quien nos esté escuchando, suena bonito, ¿no? La economía del Papa Francisco, pero está ahí en Fratelli Tutti, evidentemente, está en Evangelii Gaudium, está en Laudato Si, pues está hasta en las entrevistas con Jordi Évole, ¿no? La economía del Papa Francisco. Pero creo que podría ser bien interesante el resumirlo en 3 o 4 puntos. ¿Cómo lo harías tú, Rodrigo? Sí, la economía de Francisco es una gran invitación que hace el Papa, no tanto a proponer un modelo de parte de la Iglesia hacia el mundo de la empresa o hacia los economistas, sino a que los economistas y los empresarios, desde su propia experiencia, reconsideren desde su raíz el modelo económico global. El Papa Francisco, de manera muy profética y de manera bastante análoga a como lo hizo Juan Pablo II respecto al comunismo, ha dicho que es necesario revisar no solamente ciertas disfunciones, ciertas fallitas que puede presentar la economía de mercado en el mundo actual, sino que hay que revisar su raíz, porque la raíz, dice el Papa, está enferma. ¿Qué significa esto? Que de una manera similar a como Juan Pablo II dijo, el problema, la verdadera causa de la caída del comunismo no es la falla meramente pragmática, funcional de su sistema económico, sino un error antropológico que se encuentra a la base. Hoy el Papa Francisco nos hace prácticamente el mismo análisis, pero respecto de la nueva economía global. Si vemos estos dos análisis, coinciden en un punto, y es que una manera puramente materialista e individualista de concebir al ser humano evidentemente genera problemas en el desarrollo de un modelo económico que busque atender a todas las personas, en especial a los más débiles. Es necesario corregir las premisas. Por eso es que es necesario ayudarle a los libertarios, que a veces se llenan la boca de alabanzas a la libertad de los mercados, con la consideración de que el modo de concebir la libertad expresa una manera de concebir al hombre. La libertad se realiza principalmente en la solidaridad y en la atención, no solo al eficiente, sino particularmente en la atención y en el tender la mano y el abrazo al que no está amigablemente inserto en la lógica del mercado. Cuando no abrazamos a quienes están fuera del mercado, el mercado termina devorando no solo al propio mercado, sino al resto de la sociedad. Lo voy a decir esto ya finalmente de otra manera. Tony Blair, el expresidente, el ex primer ministro de la Gran Bretaña, se voló una frase de Juan Pablo II y la hizo muy famosa, que dice así, realmente es de Juan Pablo II, lo que necesitamos es una economía de mercado, no una sociedad de mercado. Es decir, una economía de mercado que tenga los correctivos en sus fundamentos suficientes para que no devore con su lógica mercantilista los aspectos no comercializables de la vida, para que no devore o borre o anule e invisibilice, por ejemplo, el sufrimiento y la necesidad de los más pobres. Solo una economía de mercado realmente sirve a las personas y colabora a la auténtica libertad cuando ayuda a todo ser humano de manera máximamente inclusiva a vivir esa libertad y por lo tanto acoge e incorpora a los más pobres a través de educación, a través de empleo, a través de crédito realmente accesible, etcétera. Es decir, creando verdaderamente oportunidades de desarrollo para todos es como la economía de mercado verifica su verdad. Este tipo de economía de mercado, muchos le llamamos ya economía social o solidaria de mercado, para tratar justamente de acentuar que no basta el discursito más o menos ordinario de tipo neoliberal, sino que es necesario tener un fuerte acento social sin el cual realmente todo modelo de desarrollo termina generando simplemente oligarquías, capitalismo de cuates que beneficia solamente a una élite y deja al mediano y al pequeño empresario, y no se diga al indígena, al campesino y al más depauperado, al fuera de los beneficios de la riqueza de las oligarquías. Mi reflexión final es muy sencilla, simplemente darnos cuenta de que estamos delante de una de las elecciones más importantes de la historia de México.
¿Por qué? Porque realmente en este proceso electoral, tú y yo y todos vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de ser críticos, de generar pesos y contrapesos, y en particular para el tema que nos ocupa, de realmente votar por quienes de alguna manera nos ofrezcan mayor posibilidad de promover justamente empleo digno para atender el dolor de los más pobres, o quienes manipulan el dolor de los más pobres y su sensibilidad, a veces hasta religiosa, para fines de poder. El Papa Francisco ha hecho esta distinción de manera muy nítida en sus últimos documentos. No es lo mismo atender el dolor del pueblo que ser populista. Él dice, es distinto lo verdaderamente del pueblo, lo popular, a lo populista. El populismo es la manipulación del dolor, del sentimiento, del lenguaje, con fines de poder, con fines de poder. Fratelli Tutti le dedica algunos renglones particularmente incisivos a este asunto, y en un libro que hace poco publicamos algunos amigos y que el Santo Padre hizo favor de prologar, justamente en el prólogo, un libro sobre los movimientos populares, en el prólogo el Papa Francisco nos vuelve a insistir, cuidado con la trampa del populismo, sea de derechas o sea de izquierdas, porque en ambos casos, el populismo manipula los sentimientos y el dolor. ¿Cuál es la opción que realmente tenemos que buscar en conciencia? La opción que nos ofrezca más posibilidades de generación de empleo, aunque sea modesto. Sabemos que estamos en una situación muy crítica, pero hoy tenemos que luchar justamente por los pobres, no simplemente dando dádivas asistenciales, sino generando condiciones para que los pobres dejen de serlo, y eso principalmente se llama educación, empleo, salud. Y hoy por hoy estos tres renglones están gravemente descuidados en los últimos ejercicios de gobierno. Ojalá todos podamos colaborar a cambiar el rumbo fuerte de México con una participación crítica, un mayor juego de pesos y contrapesos y una manera más responsable de vivir entonces nuestro desafío democrático. Muchas gracias.